güey, a lo mejor me iban a matar, güey. Hay historias que por más que uno quiera entender, simplemente no encajan. Hechos que parecen sacados de una serie de ficción, pero que ocurrieron frente a cámaras, en tiempo real, y que dejan más preguntas que respuestas. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más inquietantes que ha sacudido a México en los últimos tiempos. Una historia que se desarrolló a plena luz del día, que fue vista en vivo por decenas de personas y que, sin embargo, sigue envuelta en misterio. La protagonista, Valeria Márquez, influencer, empresaria, figura pública y víctima de un crimen que, hasta ahora, parece tener más sombras que claridad. Valeria no era solo una chica bonita frente a una cámara. Era alguien que había construido un negocio con sus propias manos, que había aprovechado el impulso de las redes sociales para crear una comunidad que la seguía no solo por su maquillaje o sus consejos de belleza, sino porque transmitía autenticidad. Su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, no era solo un negocio más, era un sueño hecho realidad. A los 23 años, Valeria parecía estar viviendo su mejor momento. Pero todo cambió de forma brutal y definitiva la mañana del 13 de mayo de 2025. Ese día, Valeria estaba transmitiendo en vivo. Como muchas otras veces, hablaba con su audiencia, respondía a comentarios, compartía parte de su rutina. Pero lo que ocurrió frente a esa cámara dejó helados a sus seguidores. De pronto, un repartidor se acercó con un peluche y una bebida de una conocida cadena de café. Valeria lo recibió, pero algo en su rostro cambió. No era emoción, no era sorpresa, era algo más parecido al miedo, a la desconfianza. Incluso dijo en voz alta algo que ahora resuena como un presagio. Yo creo que ya me voy a ir. Minutos después, un sujeto entró al local, preguntó por ella, y lo demás es historia. La secuencia es desconcertante. El atacante, que parece saber exactamente dónde estaba y qué hacía Valeria, actúa con total frialdad. Le dispara en 2 ocasiones, en zonas letales. Después huye en una motocicleta con ayuda de un cómplice. Todo queda registrado, todo. Las cámaras del local, las del C5, los testimonios. Pero aún con todo eso, aún con todas las pruebas y los datos, nadie entiende realmente por qué. ¿Por qué Valeria? ¿Por qué de esa manera? ¿Y quién estuvo realmente detrás? La Fiscalía de Jalisco activó el protocolo de feminicidio y rápidamente comenzaron las investigaciones. Pero desde el inicio algo no cuadraba. Demasiadas coincidencias, demasiados silencios incómodos. Entre las personas interrogadas estaba Vivian de la Torre, amiga cercana de Valeria, una figura que ha estado en el centro de la conversación pública desde el primer momento. Aunque no hay pruebas formales en su contra, muchos se preguntan por qué su nombre aparece tantas veces en las versiones extraoficiales. ¿Qué sabía Vivian? ¿Qué relación tenía con los regalos que llegaron antes del ataque? ¿Fue un simple testigo o algo más? El caso se volvió viral, no solo por el video, que fue retirado de múltiples plataformas por su contenido sensible, sino por los elementos que lo rodean. El ramo de rosas que apareció días después frente al local, con una nota que decía simplemente «perdón». Los mensajes que supuestamente recibió Valeria en los días previos, advirtiéndole que estaba en peligro. Los rumores de que había discutido con alguien de mucho poder. Y la teoría, cada vez más mencionada, de que esto no fue un hecho aislado, sino un ajuste de cuentas cuidadosamente planeado. Y aquí es donde entra lo más perturbador. Porque si fue un crimen por encargo, ¿quién lo pidió? ¿Qué tan alto llega la cadena? En México, este tipo de hechos suelen quedar en la impunidad. Pero cuando se trata de alguien con visibilidad pública, con miles de seguidores, con grabaciones en vivo como evidencia, uno pensaría que las respuestas deberían llegar más rápido. Y sin embargo, no es así. La versión oficial avanza con lentitud. Se han revisado más de 20 testimonios. Las cámaras de seguridad muestran claramente el rostro del atacante y se identificaron los vehículos de huida. Pero no hay detenidos, no hay responsables, no hay justicia. ¿Estamos frente a una investigación genuina o ante otro caso que será engavetado como tantos otros? México es un país donde la vida de una mujer, incluso una con visibilidad pública, sigue sin valer lo suficiente para que se actúe con rapidez.
donde los crímenes contra mujeres, incluso grabados en vivo, no garantizan justicia. Y eso es lo verdaderamente escalofriante. Porque más allá de quién fue Valeria, más allá de los motivos detrás del crimen, lo que queda claro es que cualquiera puede ser la siguiente. Y que a veces, ni siquiera estar en vivo, ni siquiera tener miles de ojos mirando, es garantía de protección. Vamos a explorar las tres principales teorías que rodean este caso. No para señalar culpables sin pruebas, sino para mostrar que la verdad, como siempre, tiene muchas caras, y que el silencio, en este caso, es más ruidoso que cualquier disparo. Cuando algo no tiene explicación clara, la sociedad intenta darle sentido. Y eso es justo lo que ha pasado con el caso de Valeria Márquez. Tres teorías han cobrado fuerza en redes, en medios, en círculos privados de conversación. Algunas se basan en hechos concretos, otras en silencios demasiado ruidosos como para ser ignorados. Pero todas tienen un punto en común. Cuestionan la versión oficial y exigen respuestas que hasta ahora no han llegado. La primera teoría apunta a un crimen por encargo, posiblemente vinculado con el crimen organizado. Y esta idea no surge de la nada. En México, cuando un acto violento se ejecuta con tal precisión, en plena luz del día, en una zona urbana, con un ejecutor que entra, actúa y sale en segundos, es difícil no pensar en un ataque planificado. Valeria, además de influencer, era empresaria, y como muchas mujeres jóvenes que emprenden en este país, tuvo que enfrentarse a un sistema lleno de obstáculos, y a veces, a personas que buscan controlar todo a través del miedo. Hay quienes aseguran que Valeria había recibido advertencias, que sabía que algo podía pasar. ¿Fue esto una represalia por no ceder? ¿O alguien quiso enviar un mensaje a través de su caso? Pero hay detalles que hacen dudar. El atacante no ocultó su rostro, no se disfrazó, entró como si no le importara ser reconocido. Eso lleva a pensar que o bien no pensaba ser atrapado, o confiaba en que no lo serían. Y eso solo puede significar dos cosas. O tiene poder detrás, o forma parte de una estructura que lo protege. La segunda teoría, y quizá la más comentada en redes, habla de una traición desde adentro, de personas cercanas a Valeria que podrían haber estado involucradas. Y aquí aparece un nombre que se ha repetido una y otra vez: Vivian de la Torre, amiga cercana, colaboradora, también influencer. Desde el primer momento, su actitud levantó sospechas, publicaciones frías, contradicciones en su discurso y un historial de tensiones con Valeria que ahora muchos revisan con lupa. No estamos afirmando nada, pero la pregunta es inevitable. ¿Puede alguien tan cercano no haber visto señales? ¿O simplemente las ignoró? Una conversación recuperada por usuarios en redes muestra a ambas hablando de rivalidades, de peleas a muerte, de amistades que también son competencia. En el mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, las relaciones se convierten muchas veces en un juego de máscaras. ¿Y si esa máscara se cayó el día menos pensado? Lo cierto es que hasta ahora no hay pruebas que vinculen directamente a Vivian con el hecho, pero la duda persiste, porque a veces no se necesita un arma para ser parte de un crimen. A veces el silencio, la indiferencia o incluso la manipulación emocional pueden ser igual de letales. La tercera teoría es quizá la más inquietante de todas, que Valeria fue víctima de una estrategia de intimidación o ajuste de cuentas, no por algo que hizo, sino por lo que representaba. Una mujer joven, independiente, con voz propia, con miles de seguidores. En un país donde el control lo tienen estructuras que no soportan lo diferente, lo libre, lo visible. La forma en que ocurrió todo parece pensada para impactar, para que nadie olvide, para que otras, como ella, piensen dos veces antes de brillar. Es duro decirlo, pero muchas veces el poder se ejerce así, no con leyes, sino con miedo. Y hay elementos que refuerzan esta línea. El ramo de rosas dejado fuera del local. La nota que decía simplemente perdón, arrepentimiento, ironía, un último mensaje de quien se sabe intocable. Incluso se habló de que el agresor volvió a la escena para asegurarse de algo. Nada confirmado, claro, pero si es cierto, estamos ante una mente fría, calculadora. No un simple agresor, sino alguien con un propósito más allá del acto en sí,
Cada una de estas teorías, por sí sola, ya sería escalofriante. Pero el hecho de que ninguna haya sido descartada oficialmente, de que las autoridades no hayan ofrecido claridad a más de una semana del hecho, dice mucho más de lo que callan. ¿Qué están esperando? ¿Por qué no hay avances? ¿Por qué la investigación parece estancada cuando hay videos, testigos, rutas de escape identificadas? Mientras tanto, la familia de Valeria pide justicia. Su comunidad en redes exige respuestas. Y muchos como nosotros seguimos tratando de entender cómo es posible que algo así ocurra a plena luz del día, frente a una cámara, y no pase nada. A veces la realidad supera a la ficción. Y no porque tenga giros inesperados o escenas impactantes, sino porque la indiferencia que la rodea es más perturbadora que cualquier guión. El caso de Valeria Márquez es uno de esos episodios que se te quedan clavados, no solo por lo que pasó, sino por lo que no ha pasado desde entonces. Porque han pasado los días, han pasado las versiones, han pasado las condolencias públicas, pero la justicia, esa, sigue sin aparecer. Valeria no fue una estadística, no fue una más. Fue una mujer joven, emprendedora, que decidió vivir a su manera, que tomó riesgos, que usó su voz, que se ganó el cariño de miles de personas compartiendo lo que amaba hacer. Era una de esas historias que inspiran, de las que demuestran que sí se puede, hasta que en cuestión de minutos, alguien decidió que no, y lo hizo frente a todos. Este crimen, más allá del horror, expuso algo que incomoda, que en este país tener éxito siendo mujer no solo es difícil, también es peligroso, que no basta con cuidarse, con tener cámaras, con estar en vivo. Cuando alguien quiere silenciarte, puede hacerlo, y muchas veces lo hace con toda la impunidad del mundo. Lo que duele no es solo la pérdida de Valeria, es lo que vino después, la especulación, el silencio oficial, los vacíos en la investigación, las versiones encontradas, las teorías sin confirmar. Es ver cómo los medios se volcaron al principio, pero después cambiaron de tema. Es notar cómo para las autoridades el tiempo parece haber enfriado el caso, como si la urgencia se midiera por tendencias en redes sociales y no por el valor de una vida. Y lo que da más rabia, lo que de verdad quiebra el alma, es pensar que probablemente haya alguien, o varios, que están durmiendo tranquilos, sabiendo que no los van a buscar, que no los van a juzgar, que no van a pagar por lo que hicieron. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Esperamos otro caso? ¿Otro video en vivo que termine en tragedia? ¿Otra joven que quiso brillar y terminó siendo blanco de alguien con miedo al brillo ajeno? No podemos, no debemos. Este canal nació para contar esas historias que muchos prefieren callar, para ponerle voz a lo que se intenta borrar, para recordarle a todos que la verdad duele, sí, pero que el silencio duele más, y que mientras no haya justicia para Valeria, mientras no se nombre a los responsables, mientras no se cierren las heridas con respuestas reales, esto no se ha acabado. A ti que estás viendo este video, no lo dejes pasar. No permitas que la historia de Valeria quede en el olvido digital. Comparte este video, coméntalo, discútelo. Exige como ciudadano, como persona, como ser humano. Porque hoy fue Valeria, pero mañana puede ser alguien que conoces. O tú mismo. Y si no hablamos ahora, ¿cuándo? Queremos que este espacio sea más que un canal. Queremos que sea un lugar donde las verdades incómodas se digan sin miedo. Donde las víctimas no sean solo nombres en titulares, sino historias que nos remueven. Y por eso te invito, de corazón, a que te suscribas. No solo para apoyar el contenido, sino para formar parte de una comunidad que no se conforma, que no se calla, que mira al lado oscuro y decide enfrentarlo. Esto fue El Lado Oculto. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, gracias por no cerrar los ojos.